Buenas noches. Ok. Buenas noches. Voy a dar inicio a la lectura del recurso sobre liquidación de siniestros. Ya han transcurrido más de 2 minutos y medio y no ha ingresado hasta el momento ningún alumno. Liquidación de siniestros. Base legal. Mediante la Ley de Contrato de Seguro, Ley 29946, se regula la participación de los ajustadores de siniestros en los procesos de liquidación de siniestros y se establecen determinadas obligaciones que deben cumplir. También se regula el pronunciamiento del asegurador respecto al consentimiento o rechazo de siniestros y, mediante la resolución SBS número 3202 del 2013, se reglamentan los artículos de la ley referida a la participación de los ajustadores de siniestros y el pronunciamiento del asegurador con la finalidad de establecer las normas necesarias para la adecuada gestión y pago de siniestros, a fin de garantizar que las obligaciones emanadas del contrato de seguro se cumplan de manera oportuna sin generar perjuicio alguno al contratante, al asegurado y o al beneficiario. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor.
Estoy regularizando el tema del envío de nuestra reunión Zoom, disculpen. Pensé que lo había enviado. Ok. Profesor, buenas noches. Karina, tienes toda la razón. Me olvidé de enviar, pensé que no lo había enviado. Lo programé. Sí, sí, no se preocupe. Ya, profesor, no se preocupe. Gracias. Ya, ok, discúlpame, ¿eh? Y perdón también con todos. Voy a continuar con la lectura de lo que es la liquidación del siniestro. Voy a empezar de nuevo, ¿ya? Liquidación de siniestro. Base legal. Mediante la ley del contrato de seguros, ley 29946, se regula la participación de los ajustadores de siniestro en los procesos de liquidación de siniestros y se establecen determinadas obligaciones que deben cumplir. También se regula el pronunciamiento del asegurador respecto al consentimiento o rechazo de siniestros y mediante la resolución SBS número 3202 del 2013 se reglamentan los artículos de la ley referida a la participación de los ajustadores de siniestros y el pronunciamiento del asegurador con la finalidad de establecer las normas necesarias para la adecuada gestión y pago de siniestros, a fin de garantizar que las obligaciones emanadas del contrato de seguro se cumplan de manera oportuna sin generar perjuicio alguno al contratante, al asegurado y o al beneficiario. El aviso del siniestro y los plazos. En los seguros de daños patrimoniales, el siniestro debe ser comunicado a las aseguradoras por el contratante, el asegurado o el beneficiario, tan pronto como se tenga conocimiento de la ocurrencia y dentro de un plazo no mayor de 3 días, salvo que la póliza de seguro correspondiente contemple un plazo mayor. En el caso de siniestros correspondientes a los ramos de vehículos y transportes, el aviso del siniestro deberá presentarse a la aseguradora en el más breve plazo posible. Cuando se trate de seguros personales, el siniestro será comunicado a las aseguradoras dentro de los 7 días siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de la ocurrencia o del beneficio, según corresponda, salvo que la póliza de seguro correspondiente contemple un plazo mayor. Carga y obligaciones de las partes. Durante el plazo para presentar el aviso del siniestro y, en tanto, la aseguradora no indica lo contrario, el asegurado no puede introducir cambios en las cosas dañadas como consecuencia del siniestro, ni remover, ordenar o permitir la remoción de los escombros dejados por el siniestro, salvo que se efectúen para disminuir el daño, evitar su propagación o por disposición de alguna autoridad. Asimismo, el contratante y o el asegurado deberán cumplir con todas las obligaciones legales y cargas contractuales propias del siniestro ocurrido. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratante y o el asegurado liberará a la aseguradora de su responsabilidad frente al siniestro, siempre que proceda sin demora a la determinación de las causas del siniestro y a la liquidación de los daños. El incumplimiento de los plazos antes señalados por el asegurado o el beneficiario no constituyen causal del rechazo del siniestro, pero las aseguradoras podrán reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio ocasionado cuando se haya afectado la posibilidad de verificar o determinar las circunstancias del siniestro por parte de las aseguradoras y o los ajustadores de siniestros, con excepción de lo dispuesto en los párrafos siguientes, cuando el asegurado o el beneficiario prueben su falta de culpa o el incumplimiento se deba a caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho, no se aplicará la reducción de la indemnización. El dolo en que incurre el contratante, el asegurado o el beneficiario en el incumplimiento de los plazos para comunicar el siniestro libera de responsabilidad a las empresas aseguradoras. En caso de culpa inexcusable del contratante o del asegurado o del beneficiario que origine el incumplimiento de los plazos para comunicar el siniestro a la aseguradora, no se pierde el derecho a ser indemnizado,
si la falta de aviso no afectó a la posibilidad de verificar o determinar las circunstancias del siniestro, o si se demuestra que la aseguradora ha tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. Proceso de liquidación del siniestro. Es el proceso que comprende la evaluación de la procedencia de la cobertura contratada en una póliza, así como, en caso corresponda, la liquidación de daños o pérdidas provocadas por un siniestro para determinar la prestación a cargo de la aseguradora si correspondiera. Se determina la cobertura o no de un siniestro identificando sus causas y las circunstancias en que ocurrió la pérdida reclamada, cuyas cantidades y cuantías deben ser justas y razonables. También con la aplicación de penalidades y deducibles, así como con el análisis de los riesgos contratados y verificando que las sumas aseguradas sean adecuadas y guarden una estrecha relación con los valores reales de los bienes asegurados. Se podrá establecer el importe de la pérdida y el monto indemnizable. Nombramiento de un ajustador de siniestros. La liquidación del siniestro puede efectuarla directamente la aseguradora o encomendarla a un ajustador de siniestros. En los casos que, por el alcance y consecuencia del siniestro, o cuando la aseguradora requiera la contratación de un ajustador de siniestros para evaluar y cuantificar los daños o pérdidas, la designación del mismo debe realizarse de común acuerdo entre la aseguradora y el asegurado. La designación del ajustador de siniestros debe efectuarse dentro de los 3 días siguientes a la fecha del aviso del siniestro o a la fecha en que la aseguradora toma conocimiento de la ocurrencia. Cuando la aseguradora recibe el aviso de siniestro, debe proponer al asegurado por lo menos 2 días antes del vencimiento del plazo señalado una terna de ajustadores de siniestros para que el asegurado manifieste su conformidad con la designación de alguno de los ajustadores propuestos. Para tal efecto, las aseguradoras deben proponer a los ajustadores de siniestros que se encuentran inscritos y habilitados en el registro correspondiente a cargo de la superintendencia. En caso del asegurado no designe alguno de los ajustadores de siniestro propuestos, la aseguradora procederá a designar el ajustador de siniestro antes del vencimiento del plazo señalado, a fin de no dilatar el inicio del proceso de liquidación del siniestro. Corresponde a la aseguradora verificar que los ajustadores de siniestro propuestos al asegurado para el proceso de liquidación del siniestro se encuentren habilitados en el registro correspondiente a cargo de la superintendencia. Es importante resaltar que en el nombramiento del ajustador debe tenerse presente que el reasegurador también participe comprobando que los ajustadores propuestos al asegurado también sean de su confianza. De no tomarse esto en cuenta, se dilatarán y tal vez hasta se incumplirán los tiempos de atención y pago. Más allá de las obligaciones legales, el nombramiento de un ajustador muchas veces representa la intención del asegurador de darle al siniestro en materia de análisis una mayor especialización, independencia y profundidad. Participación de los ajustadores de siniestros. Los ajustadores de siniestros realizan el estudio de las solicitudes de cobertura de los asegurados presentadas en el marco de los contratos de seguro pertinentes, pronunciándose sobre su procedencia o rechazo y determinando en su caso el monto de la indemnización correspondiente u otra prestación a cargo de las empresas aseguradoras. Los ajustadores de siniestros deben desempeñar sus funciones en forma independiente, directa y personal. Cuando debido a las características del siniestro, los ajustadores requieran utilizar los servicios de profesionales y técnicos idóneos, asumirán la responsabilidad de las actividades que estos realizan durante el proceso de liquidación del siniestro. Acá en el recurso de lectura se ve a una persona que está de cuclillas mirando un evento de choque de un vehículo, ¿ya? Ese es un ajustador de vehículos. Ese ajustador de vehículos es contratado por la compañía de seguros, es un empleado de la compañía de seguros. No es lo mismo que un ajustador de siniestros para los riesgos de seguros generales o patrimoniales, ¿ya? Eso tenemos que establecer la diferencia. El ajustador de vehículos o del seguro vehicular va al taller, ¿no? Ve el presupuesto que ha elaborado el taller, que es un taller que está también dentro de la relación de talleres
homologados por parte de la compañía de seguros y hace su función de ajuste, ¿no? Revisa que los repuestos que están marcados por cambiar sean los adecuados o de repente hay alguno que se pueda reparar y están pidiendo su cambio de manera innecesaria o de repente el costo de la mano de obra, ya sea de planchado o de pintura, es muy elevado. Entonces, esos son los puntos que ellos tienen que ajustar, ¿no? Y asimismo, como van llegando constitucionalmente a un mismo taller por diferentes casos que lo van viendo en diferentes momentos de la reparación, ellos también efectúan como una especie de control de calidad de las reparaciones que van efectuando los talleres homologados de las compañías de seguros, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia de un ajustador de seguros vehicular, de un siniestro vehicular, que sí es un empleado de la compañía de seguros, y un ajustador de siniestro de riesgos patrimoniales o riesgos generales que está dentro de esa terna que estamos mencionando en lo que vamos leyendo hasta este momento, ¿ya? Esas son las cosas que se tienen que diferenciar. Recomendación para ser Buenas un noches. ajustador confiable. Más allá de sus conocimientos técnicos y experiencia, por la importancia de su intervención, se aconseja a un ajustador de seguros mantener un trato cordial, respetuoso, honesto y transparente con el asegurado y cualquier persona involucrada en el siniestro. Atender el siniestro asignado desde que el área de atención de siniestro lo contacta hasta que se finiquite el caso. Procurar un servicio eficiente para contratar al asegurado lo antes posible y realizar las gestiones necesarias para resolver el asunto de la mejor forma posible. Mantener la comunicación fluida con el asegurado hasta concluir su caso. Comunicar cualquier situación extraordinaria en el proceso de atención de una reclamación. Puntualidad, formalidad. Tener siempre a la mano las condiciones de póliza o indicar al asegurado los principales puntos de la póliza, cobertura, alcance y documentación necesaria. Recabar información mediante cuestionarios y documentación a través de checklist. Comentar al asegurado los motivos, uso y seguimiento de la información y o documentación solicitada. Tomar evidencias fotográficas. Esa es la parte que se le solicita o se le pide a un ajustador de siniestros, pero sin embargo, todo ello tiene también que estar supervisado por nosotros, que somos los corredores y asesores de seguros del asegurado. Entonces tenemos que estar también atrás del ajustador para que no demore, atrás de la compañía de seguros para que no demore en determinar quién es el ajustador a cargo, en el caso que el cliente no quiere escogerlo. Inclusive, pese a que ya lo escogió la compañía de seguros, el asegurado puede determinar que no desea que sea ese ajustador, sino que sea otro. Entonces ahí tiene que intervenir el asesor y corredor de seguros para llegar a conciliar tanto entre la compañía de seguros y su cliente, el asegurado, para establecer quién finalmente sería nombrado como ajustador de siniestro. Y una cosa muy importante también es un viejo dicho que dice, tiempo que pasa, verdad que huye. Entonces, mientras más pronto el ajustador de siniestros se apersone, ¿no?, al lugar donde ocurrió el mismo, va a ser mucho mejor la labor que va a poder efectuar porque va a poder encontrar, ¿no?, todas las huellas, todas las evidencias frescas, entonces que no han sido movidas, y esa es la importancia de actuar con rapidez, al menos en el caso de siniestro. Y doy por descontado que ya esto lo he repetido varias veces, la atención del siniestro, el corredor de seguros tiene que estar codo a codo con el cliente. Inclusive tiene que presionar a nombre del cliente, como vuelvo a repetir, a la compañía de seguros o al ajustador para que se ponga las pilas y tome cartas en el asunto y empiece de una vez con el análisis y determinación de la cobertura y posterior liquidación una vez que haya sido aprobada la misma, ¿ya? Es importante nuestra labor de corredores, sobre todo y máxime cuando se presenta un siniestro. Prohibición para la participación de los ajustadores de siniestro. Los ajustadores de siniestro están prohibidos de participar en los procesos de liquidación de siniestros cuando estén vinculados al contrato de seguros correspondiente como contratante, asegurado, beneficiario o endosatario del contrato. Tuvieren un interés actual, directo o indirecto, debido a relación de negocios con la aseguradora, el corredor de seguros,
el asegurado, el contratante, el beneficiario, el endosatario, las personas afectadas o la propiedad de los bienes siniestrados, o se trate de sus cónyuges y en los casos que tengan parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o dentro del primer grado de afinidad con el contratante, el asegurado, el beneficiario o el endosatario del contrato de seguros o con los accionistas mayoritarios de conformidad con la ley general, así como los directores o gerentes de la aseguradora o del corredor de seguros. Estas prohibiciones también son aplicables a los profesionales y técnicos involucrados. Convenio de ajuste. De acuerdo con la resolución SBS 3202 del 2013, el convenio de ajustes es el documento en el cual se establece el monto determinado como indemnización del siniestro o la prestación a cargo de la empresa en el marco del contrato de seguros y es elaborado por el ajustador de siniestros. Entonces, ¿qué viene a ser el ajuste? Es el producto del trabajo, el convenio de ajuste, perdón, es el producto del trabajo del ajustador de siniestros, donde ya analizó las coberturas, estableció que el siniestro tiene cobertura, está enmarcado en las coberturas, no está dentro de alguna o contemplado en alguna exclusión, por lo tanto corresponde el pago, ya estableció, hizo los cálculos referente a las indemnizaciones que se tienen que dar, ¿no? Y cuál es el deducible o franquicia que se tiene que aplicar, o si hubiese también algún tipo de recupero que efectuar sobre bienes siniestrados que probablemente puedan ser posteriormente vendidos por la compañía de seguros. Entonces, esa labor es la que se realiza por parte del ajustador de siniestros y se encuentra plasmada en este convenio de ajuste. Liquidación del siniestro cuando interviene un ajustador. El ajustador que participa en la liquidación de un siniestro cuenta con un plazo de 20 días para emitir y presentar a la aseguradora el informe que sustente la cobertura y liquidación del siniestro o, en caso contrario, el rechazo del mismo, contado a partir de la fecha en que recibió la documentación e información completa exigida en la póliza de seguro para el proceso de liquidación del siniestro. Si el ajustador de siniestros requiere aclaraciones o precisiones adicionales respecto de la documentación e información presentada, debe solicitarlas al asegurado o al beneficiario antes del vencimiento del referido plazo, lo que suspenderá el plazo hasta que se presente la documentación e información correspondiente. El ajustador de siniestros deberá informar a la aseguradora dentro de las 24 horas siguientes cuando se haya completado la documentación e información requerida para el proceso de liquidación del siniestro. El convenio de ajuste que elabore el ajustador de siniestros debe indicar el importe de la indemnización determinada o prestación a cargo de la aseguradora de acuerdo con el informe correspondiente, lo que se enviará al asegurado para su firma en señal de conformidad. En caso el ajustador no cumpla con emitir y entregar el informe correspondiente que sustenta la cobertura y liquidación del siniestro o su rechazo, este se considerará consentido cuando la aseguradora no se haya pronunciado sobre el monto reclamado dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se completó toda la documentación e información exigida en la póliza para el proceso de liquidación del siniestro, con excepción de lo señalado en el ítem 10.1, una vez que el convenio de ajuste debidamente suscrito por el asegurado sea entregado a la aseguradora, esta contará con un plazo de 10 días para aprobarlo o rechazarlo, entendiéndose que transcurrido dicho plazo, sin que emita pronunciamiento, el siniestro ha quedado consentido, por lo que la aseguradora deberá proceder al pago correspondiente. Si la aseguradora estuviera en desacuerdo con la indemnización o prestación a su cargo señalada en el convenio de ajuste, podrá solicitar al ajustador de siniestros un nuevo ajuste, para que en un plazo no mayor de 30 días proceda a consentir o rechazar el siniestro, determinar un nuevo monto o proponer acudir a un arbitraje o a la vía judicial. 1. Solicitud de prórroga del ajustador de siniestro. En el caso que el ajustador requiera un plazo adicional para concluir el proceso de liquidación del siniestro, podrá solicitar a la superintendencia por única vez una prórroga debidamente fundamentada, precisando las razones técnicas y el plazo requerido,
sujetándose al procedimiento correspondiente establecido en el texto único de procedimientos administrativos de la Superintendencia, resolución número 3028 del 2011. Esta solicitud suspende el plazo con que cuenta el ajustador de siniestros para emitir el informe correspondiente hasta que la Superintendencia emita pronunciamiento y éste le sea comunicado. La presentación de la solicitud de prórroga efectuada a la Superintendencia debe comunicarse a la aseguradora y al asegurado dentro de los 3 días siguientes de iniciar el procedimiento administrativo. Asimismo, el pronunciamiento de la Superintendencia deberá comunicarse al asegurado y a la aseguradora en el mismo plazo antes señalado, contado a partir de la fecha en que el solicitante haya tomado conocimiento del pronunciamiento correspondiente. 2. Informe de liquidación del siniestro. La opinión del ajustador de siniestros emitida en el informe de liquidación del siniestro no obliga a las partes y es independiente de ellas. El ajustador de siniestros debe entregar simultáneamente al asegurado y a la aseguradora los informes que elabora, de acuerdo con el desarrollo del proceso de liquidación del siniestro, debiendo mantener a disposición de la superintendencia el sustento de haber entregado todos los informes, sean estos parciales o finales, en las direcciones físicas o electrónicas que las partes hayan señalado en la póliza. Si el asegurado o la aseguradora no estuvieran de acuerdo con la liquidación del siniestro, podrán designar a otro ajustador de siniestros para elaborar un nuevo informe, quien se sujetará a los plazos señalados en el presente módulo. De lo contrario, las partes podrán recurrir al medio de solución de controversias que corresponda. Liquidación del siniestro cuando no interviene un ajustador. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de haber recibido la documentación e información completa exigida en la póliza para el proceso de liquidación del siniestro, la aseguradora deberá pronunciarse sobre el consentimiento o rechazo del siniestro. En caso la aseguradora requiera aclaraciones o precisiones adicionales respecto de la documentación e información presentada por el asegurado, deberá solicitarlas dentro de los primeros 20 días del plazo antes señalado, lo que suspenderá el plazo hasta que se presente la documentación e información correspondiente. Si la aseguradora no se pronuncia dentro del plazo de 30 días a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá que el siniestro ha quedado consentido, salvo que se presente una solicitud de prórroga del plazo con que cuenta la aseguradora para consentir o rechazar el siniestro conforme a lo señalado en el artículo siguiente. Un momentito, por favor. Liquidación del siniestro cuando no interviene un ajustador. Solicitud de prórroga de la aseguradora. Cuando la aseguradora requiere un plazo adicional para realizar nuevas investigaciones u obtener evidencias relacionadas con el siniestro o la adecuada determinación de la indemnización o prestación a su cargo, podrá solicitar al asegurado la extensión del plazo antes señalado. En caso contrario, se sujetará al procedimiento 91 establecido en el texto único de procedimientos administrativos de la Superintendencia. La presentación de la solicitud de prórroga efectuada a la Superintendencia debe comunicarse al asegurado dentro de los 3 días siguientes de iniciar el procedimiento administrativo. Asimismo, el pronunciamiento de la Superintendencia deberá comunicarse al asegurado en el mismo plazo antes señalado, contado a partir de la fecha en que el solicitante haya tomado conocimiento del pronunciamiento correspondiente. Consentimiento y plazo de pago de un siniestro. Teniendo como premisa que para pagar un siniestro las compañías deben conocer el monto reclamado, la norma vigente precisa que la aseguradora cuenta con un plazo de 30 días desde que el siniestro queda consentido. Caso contrario, la aseguradora deberá pagar al asegurado o al beneficiario un interés moratorio anual equivalente a 1.5 veces la tasa promedio para las operaciones activas en el Perú, de acuerdo con la moneda pactada en el contrato de seguro por todo el tiempo de la mora. El contratante del seguro, aun cuando esté en posesión de la póliza, no puede cobrar la indemnización o prestación correspondiente.
sin expreso consentimiento del asegurado, salvo que la póliza esté endosada a su favor. Un siniestro es consentido cuando la compañía de seguros aprueba el convenio de ajuste firmado por el asegurado en un plazo de no mayor de 10 días de suscrito. Cuando no exista convenio de ajuste, el siniestro queda consentido cuando la compañía de seguros no se haya pronunciado sobre el monto reclamado en un plazo que no exceda de 30 días, salvo que solicite prórroga para hacerlo. Rechazo de siniestros. El rechazo de un siniestro debe ser fundamentado por la aseguradora, sea que haya actuado con o sin un ajustador, debiendo contar con el respectivo sustento en el expediente del siniestro. Los expedientes de siniestros deben contar con los informes técnicos que se hubieran emitido, los informes de los ajustadores de siniestros, de ser el caso, y además demás documentos que sustenten la decisión adoptada por la aseguradora. Dichos expedientes deben encontrarse a disposición de la superintendencia cuando ésta lo requiera. La aseguradora debe informar detalladamente mediante comunicación cursada al asegurado o al beneficiario, según corresponda, a través de los mecanismos y en las direcciones pactadas en la póliza, los motivos que sustenten el rechazo del siniestro, adjuntando copia de los documentos tomados en cuenta para fundamentar su decisión, debidamente suscrita por el responsable del área encargada de evaluar los siniestros. Dicha comunicación debe ser elaborada y entregada al asegurado o al beneficiario dentro de los plazos indicados en el presente módulo, según corresponda. La acreditación de la entrega de la documentación a que se refiere este ítem debe ser conservada por las aseguradoras en los expedientes de siniestros correspondientes. En caso de intermediación de un corredor de seguros, las aseguradoras deben remitir copia de la comunicación de rechazo del siniestro al corredor a efecto que éste cumpla con su obligación de asesoramiento. Información a incluir en la comunicación de rechazo del siniestro. La comunicación de rechazo del siniestro debe contener información sobre los mecanismos de solución de controversias a los que puede acudir el asegurado o el beneficiario. En caso se encuentre disconforme con el pronunciamiento de la aseguradora, según el siguiente texto. En caso de disconformidad con los fundamentos de rechazo del siniestro, usted podrá acudir a las vías de solución de controversias, como son la Defensoría del Asegurado, DEFASEG, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, o el Poder Judicial o instancia arbitral, según se haya pactado, para solicitar orientación. Podrá comunicarse con la plataforma de atención al usuario de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP al teléfono gratuito 0800 10 840. Disconformidad con el rechazo de siniestro. Si el asegurado o el beneficiario no están conformes con los fundamentos utilizados por la aseguradora para sustentar el rechazo del siniestro, podrá presentar un reclamo ante la aseguradora de conformidad con la circular número G184 del 2015 de servicio de atención a los usuarios o recurrir al mecanismo de solución de controversias que corresponda. En tal caso, el asegurado o el beneficiario podrá presentar bajo su costo las pericias o pruebas de parte que estime conveniente y solicitar el reembolso de los gastos incurridos siempre que su reclamo resulte fundamentado. Mecanismo de solución de controversias. El contratante, el asegurado y o el beneficiario pueden pactar con la aseguradora el sometimiento de las controversias derivadas del contrato de seguro al arbitraje u otro mecanismo de solución de controversias conforme a lo que tiene que estar dispuesto en la póliza, cuando los daños o pérdidas reclamadas a la aseguradora como consecuencia de un siniestro sean iguales o superiores a 20 unidades impositivas tributarias. Intervención del corredor de seguros. Se recomienda que el corredor de seguros efectúe las siguientes acciones en caso de reclamo del asegurado: coordinar con su cliente el aviso del siniestro a la aseguradora
en los plazos de ley y según corresponda. Aconsejar al asegurado sobre el nombramiento del ajustador más conveniente. Asesorar como si el bien no estuviera asegurado respecto de los bienes inestados a fin de intentar la reducción del reclamo conservando los bienes dañados y no haciendo uso de los mismos. Participar en las visitas del ajustador. Verificar que el asegurado cumpla con alcanzar al ajustador toda la documentación e información solicitada por éste. Hacer seguimiento al proceso de liquidación y o pago del siniestro. Elaborar un nuevo plan de acción para prevenir hechos similares y nuevas garantías a contrato. Para ello puede valerse de la experiencia del ajustador nombrado. Situaciones de infraseguro y sobreseguro. Aunque estos temas han sido tratados en el módulo 1, es importante recordarles en este punto. Se entiende por sobreseguro o supraseguro cuando la suma asegurada es superior al valor real del bien asegurado. En una situación de infraseguro, la suma asegurada es inferior al valor del interés asegurado. A la hora de contratar un seguro, sea del tipo que sea, hay que tener en cuenta muchos factores que son los que van a servir a la aseguradora para fijar el importe de la prima al que va a tener que hacer frente al asegurado, desde cuál es el bien determinado a asegurar y los riesgos exactos que se desean incluir, hasta quiénes van a ser todos los sujetos incluidos en la póliza y cuál va a ser la suma asegurada. A este último elemento, la suma asegurada, hay que prestarle especial atención, ya que si existe diferencia entre esta y el valor del interés estipulado en la póliza, se producirá una situación de infraseguro o sobreseguro. ¿Qué es el sobreseguro? Se produce una situación de sobreseguro cuando el valor de la suma asegurada es normalmente superior al valor del interés asegurado. Es decir, cuando el capital asegurado es mayor que el valor realmente que tienen los bienes para los que se ha suscrito dicha póliza. El asegurado que haya caído en esta situación sale perjudicado, ya que durante el tiempo que ha estado asegurado ha estado pagando una prima superior a la que le correspondía para el bien que estaba protegiendo. Y además, en caso de siniestro, la compañía indemnizará el daño efectivamente causado, tal y como lo recoge la ley del contrato. Si se liquidara un siniestro sobre el sobreseguro, el asegurado recibirá una indemnización superior al valor del bien asegurado y estaría obteniendo un beneficio en vez de un mero resarcimiento por el daño sufrido, que es el objeto del seguro. Si el sobreseguro no se ha producido como consecuencia de la existencia de mala fe por parte del asegurado, entonces el contrato será ineficaz. Por otro lado, si no hay dolo ni mala fe, la aseguradora puede, de acuerdo con la ley, retener las primas vencidas y la del periodo en curso. ¿Qué es el infraseguro? El infraseguro es justo lo opuesto al sobreseguro. En esta ocasión, la suma asegurada es inferior al valor del total del bien para el que se está contratando el seguro. El infraseguro es una situación que, pese a que puede producirse en muchos seguros, es muy frecuente en las pólizas de hogar, siendo el más frecuente relativo al contenido de la vivienda. En caso de que se produzca un siniestro, el asegurado será indemnizado en caso de que se produzca un siniestro con una cantidad proporcional a la suma asegurada, tomando como ejemplo un seguro de hogar. Si en el contrato el usuario declara que el valor del contenido de su vivienda es de $10,000, pero en realidad es de 25,000, en caso de siniestro la aseguradora no le indemnizará por el total del periodo o del total perdido, sino que podrá aplicar la regla de la proporcionalidad. De esta manera, la compañía ofrecerá a su cliente una cantidad monetaria proporcional entre el capital contratado y la que el perito haya tasado al siniestro. Varios seguros cubriendo un mismo riesgo.
Otro caso que se puede dar es que un mismo asegurado tenga contratado 2 o más seguros con distintas compañías en los que se cubran un mismo riesgo durante idéntico periodo de tiempo. Ante esta situación, el asegurado deberá comunicar a las aseguradoras del resto de las pólizas. Si por dolo no se informa de esta situación, es decir, que se omite a sabiendas que se está errando, en el caso de que se produjera un siniestro estando sobreasegurado, las compañías aseguradoras no están obligadas a pagar la indemnización. Una vez se ha producido el siniestro y que las aseguradoras han sido informadas, estas deberán indemnizar en función de la suma asegurada. Esto sí, sin que pueda superarse la cuantía del daño. Si se da el caso de que alguna de las compañías ha pagado más de lo que proporcionalmente le correspondía, podrá repetir contra el resto de la aseguradora, es decir, que podrá repetir que le devuelvan la cuantía que no se produce o que no le correspondía pagar. Vamos viendo acá. Estamos con 41 minutos. Vamos a explicar la regla de la proporcionalidad. Como también hemos visto en el módulo 1, la fórmula de la regla proporcional es la siguiente. Suma asegurada por los daños sufridos entre el valor real de los bienes. Siguiendo el ejemplo citado en ítem anterior, con una pérdida de $5.000, aplicando la regla proporcional, la indemnización será 10.000 por 5 sobre 25.000. La indemnización quedará en $2.000. Al asegurado se le paga menos que el valor de su pérdida debido a que había infraasegurado el bien, convirtiéndose de esta manera en su propio asegurador por la diferencia. Como se ve, fijar inadecuadamente el capital que se desea asegurar a la hora de elaborar un contrato de seguro acarrea consecuencias, especialmente en los casos de sobreseguro e infraseguro. Si ocurre un siniestro, el asegurado que tenga contratadas sumas aseguradas de más o de menos puede verse seriamente afectado. Por eso es importante que antes de asegurar se especifique qué es exactamente lo que se quiere proteger, las coberturas que se quieren contratar y cuál es el valor monetario. Bueno, estimados, quedo acá para continuar en la siguiente clase con la lectura complementaria de este recurso. Nuevamente les agradezco su atención y por favor quisiera que cumplan con las tareas, ¿no?, dentro de los tiempos perentorios, ¿ya?, para que no ocurran los atrasos. Buenas noches con todos, cuídense mucho y nos estaremos viendo pasado mañana. Gracias. Ya. Gracias, profesor. Bueno, Hasta luego, gracias. Mechita. Hasta luego, Karina. Gracias, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas Buenas noches. noches.